Yo más que ponente, realmente cuando recibí la invitación, aceptamos venir como siempre con una puesta en escena. En este caso se trata de una pieza que desde el tema quizás no tiene mucho que ver con la memoria, pero sí desde su historia. Perdón, no te terminé de presentar. Liz Pérez es, primero la conocí como bailarina de un grupo que es importante en la historia de la danza en el Táchira, en San Cristóbal, que se llama Puro Pie. Ella con Mildred Colmenares. Mildred Colmenares y Susana Segovia las conocí experimentando. Después se fueron viendo otras, se fueron unas, qué sé yo, y siempre se ha quedado aquí con esa compañía y quedó ya más que como intérprete, como maestra. Pero además, a lo largo de los años, de la memoria, de la historia de Puro Pie, compañía de danza contemporánea, y de Liz y del seminario Borges, hemos visto cómo al principio participó Puro Pie, después empezó a participar Puro Pie y Entre Danza, que es una academia privada de enseñanza de danza que dirige Liz como maestra, y en las últimas ediciones solo Entre Danza, ¿no? Entonces, creo que por eso la invitamos a que no solamente presentara un trabajo escénico, del cual ella es la coreógrafa, no la intérprete, sino que también nos hablara sobre la memoria, porque ella es parte de nuestra memoria, de la memoria de la danza en el Táchira y de la ciudad también, de la danza contemporánea, y de la memoria de las artes escénicas en nuestro seminario. Entonces ella, bueno, además de eso, estudió comunicación social y se comunica muy bien, como creo que pueden hacer. Bueno, muchas gracias. Yo le comentaba a Fania que justamente esta pieza que traíamos, que era lo que estaba trabajando en ese momento, podía vincularlo al tema de la memoria desde su historia, porque esta pieza originalmente es del 2009, entonces hay mucha memoria, mucha historia que la acompaña. Yo pensaba, bueno, crear algo como generalmente lo hacemos para el seminario, porque muchas veces el tema del seminario ha motivado la creación de piezas que luego se hacen repertorio, y eso yo lo valoro y lo agradezco porque siempre puede ser como un punto de partida que nos invite a pues explorar hacia esa dirección y generar un material totalmente nuevo. Pero bueno, en este momento los tiempos estaban un poco comprometidos, yo veía que se acercaba como la fecha y dije, epa, pero ya va, puedo vincular esta pieza con el tema de la memoria desde, como ya les decía, eso. Entonces vengo a compartir el proceso y decía, bueno, ¿desde dónde estamos retomando esta pieza? Justamente desde cómo recuerda el cuerpo, porque la reconstrucción del material físico de la pieza lo estamos haciendo desde los videos que quedaban guardados, pero un poco la impresión, o sea, la parte de imprimir esa parte interpretativa de las sensaciones, entonces viene desde la memoria, porque es una pieza que yo interpretaba cuando fue montada originalmente. En la danza contemporánea, o por lo menos los trabajos en los que yo he estado involucrada, se usa mucho el tema de la co-creación. Esta pieza, la dirección coreográfica de la pieza es de Armando Díaz, un coreógrafo caraqueño a quien yo admiro, respeto y quiero muchísimo. Me encanta su forma de trabajar. Hicimos como clic desde el momento en que nos conocimos. Nosotros nos conocimos en el año 2003 en un festival en Margarita con una pieza justamente con Mildred Colmenares y yo, que éramos fundadoras de Puro Pie, y de inmediato sentimos como una sintonía en lo que para nosotros pues era la danza y el movimiento. Muchos años después seguíamos en contacto y estaba la oportunidad de hacer coproducciones con la Compañía Nacional de Danza. Él seleccionó trabajar con Puro Pie, con la compañía que yo dirigía en ese momento acá en San Cristóbal, y bueno, no, mentira, es antes, hicimos una pieza que se llamaba Sabes que te voy a amar siempre, y quedamos como enganchados con querer trabajar otra vez. Lo teníamos presente, y después de mucho tiempo, yo ya tenía mi primer hijo, todo estaba un poco más complicado a nivel de libertades de tiempo. Me dice, pues Lilis, ¿cuándo vamos a concretar encontrarnos? Yo le dije, mira, el único momento que tengo libre es enero, pero son mis vacaciones familiares que son como intocables. A mí lo que se me ocurre es que hagamos las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que nos vayamos todos de vacaciones
y pues que montemos la pieza, porque no puedo ni sacrificar mis vacaciones, y cuando empiece a trabajar todo se va a complicar, y este fue como el experimento. Entonces esta fue la pieza, el bodegón de la sirena. No sé si logran leer ahí lo que era como la síntesis argumental o la apología de la pieza, se los leo yo. El bodegón de la sirena nos traslada a través del humor a un mundo onírico femenino, difuso, variopinto y a veces contradictorio como la vida misma. Una especie de limbo oceánico en el que se entrecruzan y se confunden la realidad y lo fantástico, el pasado, el presente, los recuerdos y las emociones, la nostalgia y la alegría. En el bodegón, como en un sueño, los cuerpos en movimiento hablan un lenguaje que emerge azarosamente en instantes y espacios fugaces que brindan una visión a la vez caótica y ordenada de las profundidades del alma femenina. Ese texto lo hizo Alejandro Pulgar, que en ese momento era la pareja de Armando. Una vez estaba construida la pieza, pues él construyó este texto. Como les digo, la dirección coreográfica era de Armando Díaz, pero el material físico de la coreografía era de las intérpretes. Su manera de dirigir es proponer temáticas y generar dinámicas donde se construya material físico, y él luego agarra todo ese material físico y comienza como un rompecabezas. Bueno, no, ahora hazlo hacia atrás, ahora hazlo lento, hazlo rápido, combínalo con otra cosa, o sea, en fin, él juega con eso y termina armando todo lo que es la estructura de la pieza. Pero todo el material físico, es decir, los movimientos, surgen de las bailarinas. Él considera que esto hace que el movimiento sea mucho más honesto, y aunque generalmente pone pautas donde intenta que la bailarina como que se rete, salga de su zona de confort, pues siempre hay como esa parte orgánica, porque es un movimiento que sale de tu propia movilidad. Bueno, podemos poner la siguiente. Bueno, este fue el super viaje. La pasamos increíble, y en ese momento para mí como que la memoria de mi familia y la memoria de Puro Pie es la misma. Esa intimidad no la conservo hoy. Yo me fui volviendo como más celosa con mi espacio íntimo. Pero para ese momento de la historia, como que la familia y Puro Pie era lo mismo. O sea, comíamos en mi casa, ¿sabes? Y nos íbamos de vacaciones juntos, hacíamos hallacas juntos, era como, hacíamos realmente, es muy fácil decir, ay, éramos una familia, pero realmente nosotros éramos una familia. Entonces, bueno, ahí nos fuimos con mi niño mayor, que es Sebastián. Esta foto, cuando hablaba del impulso y de quedarse suspendido la vez pasada, de inmediato me llevó como a esa foto. Para nosotros esa foto de arriba, que es cuando pasamos por los médanos, porque nos fuimos para Tucacas, resume como todo el viaje. O sea, el viaje fue como una explosión loquísima de diversión, y yo recuerdo en ese momento, hablando de cómo mantenemos cosas en el cuerpo, ese ímpetu, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de hace muchos años. Entonces, ese cuerpo explosivo, yo siempre fui como muy, o sea, vamos a darle pa'lante, mucha energía, todo el tiempo así como un triqui-traqui. Y entonces, creo que bueno, ahí está, ¿no? Y era fácil para mí en ese momento, o sea, no era pesado como llevar la familia, que si la compañía, que si tengo que trabajar, no, había como un motor que me impulsaba. Incluso creo que más bien no me detenía como a reflexionar mucho, porque ya era como, vamos a darle plomo, o sea, era como, queríamos hacer demasiadas cosas. Bueno, ya luego, allá teníamos muchas conversaciones. El proceso creativo era el siguiente. Nos parábamos en la mañana, nos comíamos una empanada de cazón, nos íbamos para la playa, y antes de que el sol estuviera muy fuerte, él nos ponía a sacar material físico en la playa, pues. Eso hace que el material físico tenga mucha textura. Cuando nosotras interpretábamos eso en el escenario, todo lo que era la sensación de la arena, el sonido del mar, el calor, o sea, estaba muy presente, o sea, se quedaba como impregnado en el movimiento, y eso hacía que cuando tú fueras al escenario, donde además tratábamos a través de la iluminación de replicar un poco, sabes, que si el amanecer, estas cosas, tuvieras muchas texturas con las cuales jugar en el escenario. Para mí eso es como fundamental. No es lo mismo pasar los pies por el piso del escenario que por la arena. Entonces, como hacer
como permitir que esa imagen regresara era realmente muy poderoso. Luego, entonces, bueno, nada, hablábamos también de referentes, jugábamos con lo sarcástico, nos acercábamos a territorios que para él eran, por lo menos a él le encantan los concursos de belleza y a nosotras ninguna nos gustaba, pero nos hacía como hacer parodias sobre que si éramos reinas de belleza. Fue muy juguetón todo. Bueno, llegamos acá y él nos dijo que hiciéramos una sesión de fotos, no con el vestuario original, sino que hiciéramos una propuesta con material de reciclaje y que tratáramos de usar algún espacio icónico que le diera como un poder de identidad a la pieza. O sea, que cuando nosotros hiciéramos la postal de la pieza, en ese momento se usaba mucho imprimir material, que fuera como muy nuestro. Nosotros dijimos, no, nada, el bar de Otilia, pedimos permiso en el bar de Otilia y entonces hicimos esta primera sesión de fotos. Esto fue nada profesional, pues con nuestra camarita, ahí estamos Rosángela Gómez, Marisabel Gómez, que son hermanas, y yo. Ahora vamos a pasar al siguiente. Y esta fue la segunda sesión, que fue en Paprika Café, que nos ofrece como un espacio muy recargado, que tenía una estética que nos podía funcionar muy bien, y todo el mundo nos abría las puertas. Era como un momento muy mágico. Yo creo que era que la gente sentía que nosotros, pues nada, teníamos muchas ganas de hacer las cosas y todo el mundo tenía como ganas también de vincularse con los proyectos. Hicimos esta sesión que amamos, porque además es divertidísima y nada, básicamente nos divertíamos mucho, la verdad. Este es el vestuario original de la pieza, que aún hoy persiste, lo que quiere decir que es de muy buena calidad, porque realmente está intacto y ahorita hicimos la reconstrucción y nos dimos cuenta que los vestuarios todavía funcionaban perfectamente. Son como unos trajes de baño de los años 30, por ahí. Está la estética del vestuario. Y bueno, esta pieza luego tuvo muy buena receptividad y viajamos muchísimo con ella. Algunos de los espacios en los que pudimos compartir la pieza fue en el Festival de Jóvenes Coreógrafos en la ciudad de Caracas, en la Casa del Artista, una plataforma maravillosa donde conocíamos todos los coreógrafos emergentes de Venezuela. Era una plataforma que estaba diseñada para eso. En cuanto a eso tengo una anécdota, porque mi hijo mayor, cuando yo seguía yendo a ese festival, la última vez creo que fui en el 2012, 2013, me decía, mamá, ¿y hasta cuándo tú eres una joven coreógrafa? Bueno, exacto. ¿Y hasta cuándo? Pero no, de verdad que comenzó como una plataforma para coreógrafos emergentes y luego, como siempre, hay un grupo que se vincula al proyecto y se mantiene. Entonces se quedó casi, le pasó como al festival, que era como nuevos lenguajes. Entonces decíamos, bueno, aquí nos vamos a encontrar en no tan jóvenes coreógrafos. Esto fue en la retrospectiva 10 años de Puropidanza Contemporánea en diciembre del 2009. Esta función la hicimos en el Teatro de la Unidad Vecinal y esta fotografía, como otras que les voy a mostrar ahorita, de José Ángel Mora, que registró muchísimo de nuestro trabajo y que tenemos pues ese grandísimo honor de tener de verdad una historia ya archivada bajo su lente tan sensible y además que tenía una super cámara para la época. Esa retrospectiva la llevamos a Mérida, al Teatro César Rengifo, porque bueno, hay unos vínculos con la ciudad de Mérida bellísimos que habíamos hecho a través del Festival del Movimiento. Tenemos una estrechísima relación con Osvaldo García de Mérida, que es como nuestro hermano, y él fue invitado a hacer la retrospectiva acá en San Cristóbal y después con él nos fuimos a Mérida y llevamos todo ese programa al César. Estuvo súper chévere. Esto fue el Día de la Danza en la Sala Rafael Daboín. Pues se supone que yo ahí ya estaba embarazada. No sé si lo sabía o no lo recuerdo muy bien, porque la memoria funciona así. Hay cosas que a mí me costó mucho, como tenía que, bueno, pero aquí el vestuario lo tiene puesto Marisabel, lo que quiere decir que se me confundían un poco las cosas. Y me pasó que, por ejemplo, tuvimos una función en enero, pero realmente me salvó el Facebook. Montábamos las fotos en abril y entonces el Facebook registra abril 2010. No tuve como el cuidado de ponerle la fecha del evento, entonces tuve que buscar como otras fuentes para poder reconstruir porque todo se mezcló. Estas son más fotos de José Ángel,
Esto fue en el teatro de la unidad vecinal. Y pues bueno, esto nos conecta con una historia muy linda de una compañía de verdad que tuvo una presencia, o que tiene aún una presencia en la memoria, porque no hemos podido hacer más nunca producciones como lo hacíamos en esa época. Pero de verdad que logramos un público muy fiel, logramos conectar, logramos hacer cosas muy interesantes y sobre todo logramos vincularnos con muchos artistas acá en San Cristóbal, porque nuestra comunidad no eran otros bailarines, porque creo que éramos la única compañía que estaba haciendo algo parecido en ese momento acá en Táchira, sino que nuestros compañeros, pues bueno, eran artistas plásticos como Osvaldo, que fue pilar fundamental de la compañía con muchos aportes, Ani, músicos, los actores, John Toro, en fin, todo un movimiento en ese momento. Hay otra plataforma en la que nunca llevamos esta pieza y por eso no está aquí presente, pero que año a año también nos invitaba a hacer cosas, que era el Festival Rahuemono. En fin, que yo creo que Puro Piensa Contemporánea pues está muy ligada a lo que era el movimiento de jóvenes artistas en toda esa época, pues. Esto fue en Margarita y ya aquí se vuelve dueto la pieza. Invitan a la compañía para el festival y alguien tenía que sacrificarse porque la pieza había que llevarla a dueto, porque ese era el formato que exigía el festival y esa era la pieza que teníamos en ese momento caliente, pues. Pensé, no, esa es la que tiene que ir. Y bueno, la sacrificada fui yo. Ahí hubo como un duelo, ¿no? Como una especie sí, como una separación de intérprete a productora, de intérprete a directora, ¿no? Era como soltar, pero también como buscar las maneras de poderle hacer sentir a mi compañera, la que iba a hacer mi material, cuáles habían sido mis imágenes, o cuáles habían sido mis referencias, o cuáles habían sido mis sensaciones, que es lo más difícil de transmitir, ¿sí? Para entregarle el testigo, bueno, ahora tú vas a hacer solo, ¿no? Pero el tema de las sensaciones, porque la forma es muy fácil de imitar. La cosa es lo que pasa adentro, o sea, ese universo que te mueve adentro en cada una de las imágenes o movimientos, cómo se lo transmites a otra persona. Entonces ahí es donde justamente los coreógrafos recurren a imágenes o a referentes y tal, ¿no? Porque es que ponerle a veces palabras a lo que sentimos, pues no es tan sencillo. Bueno, esto fue allá mismo, esto fue un laboratorio coreográfico en el marco de ese festival, que era un festival importantísimo, inmenso, en el que traían artistas de todas partes del mundo, y lo que en ese momento estaba realmente como, o sea, lo mejor, lo más granado de verdad del mundo entero lo traían a ese festival en ese formato pequeño. Y venía gente de África, de Europa, de todas las partes de América, de Asia. En ese momento compartimos con gente de Japón, de Corea, y abrían un espacio para las compañías que estaban también proponiendo pues, trabajos vanguardistas en el país. Había que audicionar. Luego, esta reseña o artículo fue de la única participación internacional fuera de Venezuela que tuvo esta pieza, que fue en México. Ahí te cuento también una anécdota de cómo responde el cuerpo a las cosas. Yo me acuerdo que de joven si ahora soy intensa, era como recontra intensa, o sea, le he bajado como 30,000. Y en ese momento en el que tú te estás como posicionando o estás ganando un espacio, como que cada cosa en la que tú sientes que fallas un poco, como que estás defraudando, como que vas a desaparecer, ¿no? Siento que eres muy rígido frente a la expectativa, quieres que todo sea como tú lo diseñaste en tu cabeza. Entonces, bueno, yo ya ahí estaba teniendo a mi segundo hijo, entonces aprovechamos que teníamos el formato de dueto y las muchachas se fueron para México. Yo me acuerdo que yo estaba recién con Matías y ellas bailaban en Mérida y con los tiempos muy apretados se iban a México. Y bueno, yo controlando todo, por supuesto, así full controladora, que todo tiene que ser como yo diga, que si tomaron este taxi, que si quedaron al aeropuerto.
y estaba amamantando a mi bebé, no sé qué, y en un momento pues ellas pierden el vuelo y me llaman del aeropuerto y eso generó todo un caos en mi cuerpo porque entonces que no me salía leche, que tuve que llamar a la pediatra, o sea, toda una cosa de como creer que se iba a acabar el mundo si ellas no llegaban a ese festival. De verdad, ahora yo lo veo en retrospectiva y yo digo, pero o sea, después a uno le pasan cosas como mucho más graves en la vida y entonces uno dice, o sea, no era para morirse, pero en ese momento sí era para morirse. O sea, para mí todo era para morirse. Todo, o sea, si una impresión salía mal era para morirse. Si no, era, o sea, como se va a acabar el mundo por eso. Luego entonces uno tiene pérdidas y las relaciones son mucho más complicadas y uno tiene que pagar deudas y pagar colegio y uno dice, pero yo por qué me preocupaba por eso. Yo sí siento que nos está volviendo más práctico. A veces a mí me da un poco de nostalgia. O sea, por un lado me siento mucho más aliviada porque de verdad es que estaba al borde de la muerte por cualquier cosa siempre. Siempre, o sea, siempre estaba como atacada, ¿no? Y a veces siento como, ¿será que me estoy volviendo una mediocre? ¿Será que, o sea, que ahora, ¿por qué no le doy como el mismo valor a las cosas, no? Y creo que no es que no le doy el mismo valor, sino que entiendo que las soluciones son, o sea, que hay varias soluciones y que la solución no es únicamente la forma en la que yo tenía planeado que sucediera. Entonces, en eso sí, obviamente he cambiado como del cielo a la tierra. Si no, pues bueno, ya habría pasado de plano, porque obviamente tengo 2 hijos, un matrimonio de 20 cuantos años, tengo una escuela de danza en San Cristóbal, o sea, pues bueno, me lo tengo que tomar así o muero, pues. Bueno, y aquí, esto fue eso ahí ya Bodegón de la Sirena, con ese viaje a México, ya suficiente estrés, y además la habíamos rodado mucho, y ya basta de las fotos de las 3 niñas con los trajes de baño, o sea, hay que hacer otra cosa. Y obviamente pues pasamos a otros temas, ¿no? La pieza duró bastante, duró casi esos 2 años sin parar, rodando, y aquí hicimos infinidad de funciones que bueno, eso sí se me perdió el registro. En el 2021, ya avanzadita la pandemia, todos encerrados, no sé qué, Armando, el coreógrafo de la pieza, me dice, Liz, hagamos algo porque esa necesidad de crear de quienes están como montados todo el tiempo en un proceso de creación, de verdad, yo en ese momento sí sentí que era una necesidad. Antes no lo había sentido porque siempre lo estaba haciendo, pero en esa pausa sí habían momentos en que era como una necesidad como respirar. Entonces por eso uno veía que los cantantes cantaban, se grababan cantando y el pintor pintaba y el otro, o sea, no podías parar así no estuvieras como cerca de la gente. Y empezamos a buscar otras alternativas. Yo hice un montón de cosas terribles, pero esto me parece que estuvo súper chévere. Él dijo, Liz, voy a remontar una versión del Bodegón de la Sirena aquí en Caracas. Vamos a hacer unas entrevistas online con las chicas que van a hacer la nueva versión y vamos a hacer un video danza. Y el resultado, Fania, está como en los videos. Qué tarea tan difícil, porque yo podría durar horas hablando de lo que fue la experiencia de creación y de difusión, de puesta en escena del Bodegón de la Sirena. Sin embargo, me voy a detener a hablar de lo que significa trabajar con Armando Díaz, su creador y coreógrafo. Y es que definitivamente es un viaje al otro extremo de lo que estábamos acostumbradas a proponer desde Puro Danza Contemporánea. La forma genial en que Armando coquetea, roza con la comedia o con la tragicomedia, esa manera de explorar lo ridículo, el sarcasmo, esa dicotomía de construir toda un personaje para la escena y al mismo tiempo permitir que ese discurso que subyace sea profundamente evidente. Esa forma de viajar mirando alrededor, buscando alternativas de composición y buscando inspiración en lo que te rodea, pero al mismo tiempo permitirte exponer tus oscuridades más profundas. Mi personaje particularmente era la primera, abría lo que era la estructura de la coreografía. Era una sirena
que yo la veía como en las profundidades realmente, ¿no? No era una sirena que salía mucho a la luz, estaba más bien allí, en esas profundidades oscuras. Y eso lo acompañaba y lo potenciaba el sonido de la música, que era sumamente profundo también, muy grave, una cosa que estaba ahí presente. Y aunque era una sirena que buscaba un estereotipo muy claro, una estética quizás rozando también el cliché, porque Armando agarra el cliché, lo desbarata, lo deja ver, pero lo transforma, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba esa sirena que parecía también como una esfinge, pero que al mismo tiempo era como un escorpión, como un demonio marino. Y luego, bueno, en su relación con las otras sirenas, comenzaba a desarrollar y a permitirse ir como suavizando todo el discurso hasta llegar a una parodia deliciosa en la que cantaba Rosángela, y yo llegaba a ser como una corista dentro de la puesta en escena. Gracias, Armando, qué maravillosa experiencia. Y bueno, aquí estamos, esperando el bodegón de la sirena, versión 2021. Ahí hay algo muy interesante que menciono, que esto me parece un ejercicio loquísimo porque es el recuerdo de un recuerdo. O sea, como el recuerdo que yo tenía en el 2021, ¿qué queda de ese recuerdo ahorita en el 2024 y qué se ha transformado? Aunque se supone que el hecho ya no es transformable porque eso ya pasó, pero dentro de mí, pero en la memoria que estamos todo el tiempo como cambiando todo, ¿no? Funciona de una manera muy loca. Pero yo les he hablado solo como de esa parte divertida, de todo eso, pero también había como tocar de verdad nuestros tabúes, esas cosas que no necesitábamos exponer, pero sí que explorábamos y que podían estar ahí presentes. No necesitábamos contárselo ni nada, pero era jugar como con las fantasías más locas que uno pueda tener, o sea, como lo más cruel que tú serías capaz de hacer, como lo más doloroso que te ha pasado. Entonces, los procesos de creación viajaban como de un lado al otro y luego entonces te reías de esas cosas tan terribles y volvías como al hueco, y como decía, mi sirena era la que empezaba de una forma como más densa hasta que pues todo explotaba en algo supuestamente gracioso. Pero sí había momentos en que era de romper en llanto o de decir cómo se me ocurrió, porque era, por ejemplo, cuando les decía las cosas más crueles que pudieras llegar a hacer, era como asustarse de uno mismo también, ¿no? Y regalarle eso al personaje. Ese tipo de cosas a mí me parecen las más chéveres de experimentar el arte escénico. Aunque eso solo pase dentro de ti, que nunca en la vida lo vayas a materializar, pero lo vivencias y se queda en el cuerpo como si lo hubieras hecho. Porque te impregna y queda ahí tal cual igual, porque igual lo que hiciste o dejaste de hacer ya pasó. O sea, ya no lo haces, pero entonces es como lo mismo, y cómo alimenta el cuerpo lo real y lo irreal, es lo que me parece fantástico de poder como encarnar estos personajes. Y sí me gustaría que mostráramos, quizás para ya ir terminando, esa fue la versión videodanza que terminó siendo otra cosa. At the bottom of a bottle, I love you, Razor Valentine. And I love you like the dancing dust, I love you like the static. I love you like the tarmac loves a kiss in morning traffic. I love you like the factory smoke wraps its arms around the sky. I love you, Razor Valentine. Oh.
hands on my tongue are running wild. I love you, Razor Valentine. At the bottom of a bottle, I love you, Razor Valentine. I love you, Razor Valentine. I love you, I love you, I love you, I love you, my love. Bueno, ese fue un ejercicio que se hizo en ese momento y ellas hacen una interpretación, hicieron unas entrevistas con nosotras sobre lo que había sido el proceso y terminan haciendo una reinterpretación de la pieza que no se parece en nada a la original, o sea que es otro producto pero que deriva también de todo lo que fue eso, convierten a las sirenas que tenían toda una estética de una época determinada en unas nadadoras y juegan como con clichés de videos comerciales, un poco es como muy sarcástico también al respecto sobre los productos que salían en plena pandemia, en fin. Este año nosotros retomamos la pieza, hicimos, bueno, después vino toda esa pausa desde 2021 y ahorita retomamos. Esto fue una versión que hicimos para un concurso. La pieza original está compuesta por 6 escenas y luego esas escenas más nunca se retomaron. O sea, como obra no se volvió a retomar, porque es una obra completa, dura como 25, 30 minutos. Luego, en nuestra gala de grado, volvió a ser un dueto interpretado por Valentina López y Vanessa. Y bueno, circunstancias hacen que hoy tengamos un fragmento, una adaptación a solo, de solo 2 escenas, porque Valentina pues se fue, migró. Yo creo que la migración ha sido también una de las cosas que inevitablemente a mí me invitó, o sea, más que me invitó, me dijo así como que, mira, no puedes seguir creyendo que, o sea, las cosas van a cambiar en cualquier momento, sobre todo con este tema de los elencos, o sea, nada, no, disfruta la pieza mientras esté, porque mañana se va alguien, pasado mañana se va otra persona, y ahora soy como que la gente llega y me dice, pero tengo que hablar con usted, y yo, ¿te vas? Porque, o sea, ya, cuando tengo que hablar con ustedes, me voy, o sea, y me lo tomo con mucha más tranquilidad porque también no siento que no es algo definitivo. La gente se va, pero vuelve. Las ves más que a la gente que tienes en la misma ciudad. Porque, ¿sabes? De esto que hablábamos como del cuerpo digital, ¿no? O sea, siento como una cercanía. En estos días el salón estuvo lleno de exalumnas por un taller que tuvimos y cuando llegaron al salón, a pesar de que tenía años sin verlas, yo sentía que las había visto ayer porque me la paso curucuteándoles las historias. Entonces es como... No le pongo tanto drama ahora a eso, siento que es una oportunidad de probar otra cosa. Esto fue en el Festival de Cine Fantástico El Grito. Ahí probamos por primera vez esta versión de solo de Vanessa. Nos pareció bellísimo la coincidencia de la paleta de colores, la atmósfera en el Ateneo, o sea, le dio como otra cosa a la sirena completamente entre las columnas, el público veía como aparecer y desaparecer la sirena a través de las columnas, eso fue también como otro experimento. Y bueno, seguimos escribiendo la historia de esta pieza hoy con Vanessa Villasmil, un fragmento de un unipersonal
del Bodegón de las Sirenas. Si tienen preguntas o comentarios, gracias a todos.
Vanessa Villamil, intérprete, bailarina contemporánea, estudiosa, investigadora, está estudiando la entredanza, pero además la conocí porque está trabajando con Alex, que está por ahí, en Instant Project. O sea, gente que está explorando, buscando, que tiene su proceso de investigación corporal. Y pues en esta oportunidad es dirigida por la maestra Liz Pérez. Como vimos todo en la ponencia que ella dio antes, es una rememoración o una reinvención, una nueva ficción a partir de esa primera propuesta que les hizo Armando Díaz del Bodegón de la Sirena, y esta es la versión 2024, noviembre. Entonces, pues no sé si ya puedes hablar. No, queremos escucharte, pero también necesitas respirar. Ella habla así. Cuéntanos. Pues el bodegón desde el inicio ha significado demasiado para mí porque además de ser una pieza de un coreógrafo que admiro muchísimo, fue un proceso como en el que me acerqué a una persona que admiro demasiadísimo. No solo la maestra Liz, sino Valentina López, que inicialmente se empezó haciendo un dueto para la función Portales en julio de este año. A través de la danza se generó un vínculo que para mí en este momento de la vida representa demasiado. Y pues aparte de lo humano que se genera en la búsqueda y en el proceso, pues interpretativamente representó también un reto, porque bien está conectado con el femenino, con la sensualidad de alguna forma, y no es algo con lo que me había topado en ningún otro proceso. Entonces fue un reto interpretativo, sí. Fue un reto físico también, porque pues como todo tiene sus dificultades. Pero además de todo lo que pudo significar, creo que actualmente es como un punto de partida. Un punto de partida a la investigación que quiero como seguir ahondando. Y nada, me enseñó como a sumergirme en profundidad, en aquello que tal vez incluso nos cuesta conocer y reconocer de nosotros mismos. Sí siento que exploramos desde el inicio una faceta o un yo que usualmente no se deja manifestar como, sí, cotidianamente, creo yo.